A mi marido se lo llevó un nahual. Mi aterradora experiencia con las bestias de la montaña, basado en eventos reales. Buenas noches. Esto que les voy a contar le sucedió a mi marido cuando estábamos recién casados. Resulta que en aquellos tiempos vivíamos en una ranchería muy solitaria y alejada del estado de Veracruz, en México. Mi marido se llamaba Pedro Torres. Para ese entonces trabajaba en una comunidad un poco lejos de donde vivíamos. Él siempre nos procuraba y se esmeraba muy duro para darnos todo lo que podía, para que a nosotros nada nos faltara, sin importar que casi no lo veíamos. La verdad sí necesitábamos el dinero, pero a mí no me gustaba que trabajara muy lejos. En una ocasión, me llegó a comentar que cuando salió del trabajo para el pueblo a donde vivíamos, sentía como que algo o alguien lo estaba siguiendo. Primero imaginó que tal vez era un ladrón, pero como a los 10 minutos, aquella cosa como que gruñó y después lanzó un ligero aullido. De inmediato tomó una piedra, porque imaginó que era un coyote hambriento, ya que esos animales atacan en manada. Pero por más que volteaba, no veía nada. Gracias a Dios llegó a la casa y me platicó todo esto. Desde allí me quedé un poco asustada y preocupada, sobre todo por los peligros que implicaba trabajar tan lejos. Señor Chimo San Juan, una semana después, salió de madrugada para el pueblo, ya que tenía que regresar a trabajar en la noche. Él siempre me aseguraba que no pasaba nada, que los caminos eran muy seguros, pero la verdad, yo me preocupaba de todo. Así pasaron algunos meses, y un día mi marido faltó al trabajo, porque se fue a tomar unos tragos con un compañero. La verdad, el pobre trabajaba tanto que creo yo que se lo merecía. Lamentablemente fue una mala idea. Esa vez se les fue el tiempo entre pláticas y risas, y al mirar la hora descubrió que ya casi era de madrugada. Mi esposo apresurado salió casi corriendo por el rancho. Gracias a Dios que no lo dejaron venirse solo. Esa vez don Benito decidió acompañarlo hasta la casa. Dicen que tenían como una hora de camino y todo parecía normal, hasta que se cruzaron con una pendiente rocosa la cual debían de utilizar para cortar el camino. De repente, unas rocas se desprendieron y casi no la cuentan. Ahora se extrañó mucho, porque durante años tomaron ese camino y nunca les había pasado nada. Pero al parecer, alguien que posiblemente los conocía les estaba aventando las piedras. Pero eso no era todo. Al mirar para arriba notaron una silueta humanoide, la cual estaba parada allí, y fue el mismo que les había tirado las rocas para lastimarlos. Venían algo borrachos, por eso no pudieron ver con claridad de quién se trataba. Solo recuerdan que al parecer era un sujeto muy pero muy grande. De repente se escuchó un fuerte aullido. Mi esposa asegura que se trataba de algún animal enorme, por el alarido que lanzó, el cual era muy poderoso. Por su parte el amigo lo jaló para seguir el camino, y en cuanto avanzaron otra vez escuchó un fuerte aullido, pero acompañado de una enorme roca, la cual casi lo sepulta. Gracias a Dios que corrieron con suerte, y solamente así pudieron evitar una muerte segura. Al llegar a un lugar más seguro, ambos se calmaron, y cuando intentaron seguir su camino, de nueva cuenta notaron que había alguien en la oscuridad.
pero se parecía mucho a un enorme perro. Tenían un mal presentimiento. Parecía como si algo muy malo les fuera a pasar. Ambos se quedaron muy nerviosos. El amigo imaginó que era efecto de la bebida, cuando de pronto escucharon otra vez un gran alarido. Era tan desgarrador que cuando trataron de correr ya era demasiado tarde. Primero de entre la maleza se escucharon algunos gritos humanos, tal vez alguna persona que pedía ayuda en ese momento, pero los pobres estaban asustados. Un minuto después, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, todo ensangrentado, lastimado y mutilado, salió de entre la maleza suplicando ayuda. El pobre estaba mortalmente herido. El señor se arrastraba con sus últimas fuerzas. Incluso se dirigió hacia donde ellos estaban. Levantó la mirada y le suplicó a mi esposo que por favor lo ayudara, pero su semblante de terror decía que algo malo le había pasado. Sus ropas estaban desgarradas y tenía grandes heridas. Mi marido y su compañero se asustaron un poco cuando intentaron auxiliarlo. Mi esposo no entendía nada. Nunca había estado tan asustado, y más por las heridas tan profundas que traía en su cuerpo esa persona. Cuando lo tomaron para brindarle un poco de ayuda, una especie de perro muy parecido a un lobo se les cruzó en el camino, reclamando su presa. Para ese entonces, ya se les había bajado totalmente lo borracho, y más al ver a esa bestia, la cual jaló de una pierna al pobre hombre. Cuenta el amigo de mi esposo que se trataba de un animal descomunal, uno bastante aterrador. Y no solo eso, en su hocico traía una gran cantidad de sangre, la cual escurría. Entre sus patas, grandes garras. Aquella bestia era un ser infernal, como de alguna pesadilla, y al cual apenas estaba manifestando. Sus ojos eran inmensamente grandes y rojos, con un gran pelaje de color negro. Estaban petrificados y no dudaron en echarse a correr, pero mi esposo se preguntó que qué harían con aquel desdichado hombre moribundo, el cual les suplicaba por ayuda. Sabían que no iban a salir con vida, ni mucho menos este hombre por sus heridas. Así que dudaron y allí lo abandonaron. Mientras corrían por su vida, atemorizados a lo lejos se escuchaba el desgarrador lamento del hombre, el cual en ese momento era el festín de aquel demonio. La víctima lanzaba gritos espeluznantes. No imaginaban la agonía del pobre hombre. Pero de repente mi esposo, que se frena para tomar dos enormes rocas y que se regresa para ayudar a ese señor. El amigo lo trató de evitar, pero no pudo hacerlo. Es más, ni siquiera lo convenció. Lamentablemente, cuando se regresó, aquella criatura se le fue al cuello a mi esposo y lo desgarró. Nada pudieron hacer por salvarlos. Así que asustado el señor, solo miró cómo la bestia arrastraba el cuerpo de mi esposo y al parecer una pierna cercenada de su primer víctima. Por desgracia, ya era demasiado tarde. Aquel nahual se había llevado a mi esposo. Recuerdo los gritos del amigo que me vino a despertar esa madrugada. Cuando entró lo miré muy pálido y comenzó a llorar. Yo no entendía por qué motivo o por qué estaba así. Por más que le rogué que me dijera en dónde estaba mi esposo, el señor no podía hablar. Lamentablemente no tuvo el valor de explicarme y decirme qué rayos sucedió esa madrugada. Desde ese día mi marido ya no apareció. Fuimos a buscarlo por varios días con sus noches, pero el rastro de él y del otro hombre supuestamente ya jamás apareció.
Ya para despedirme, solo les cuento que el amigo de mi esposo al día de hoy anda por allí perdido en la calle, desquiciado y con miedo. Y cuando oscurece, se esconde. E incluso se sube arriba de los árboles o se mete en las casas viejas y siempre grita que la bestia ya está de regreso. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de su escritor anónimo del canal.